El título del tema que estará en consideración en esta hora, mis hermanos, es acerca de el peligro de no preparar más obreros del Señor para trabajar en la viña del Señor. Existe, mis hermanos, el gran peligro de no hacerlo, porque como hemos estudiado ya varios temas a lo largo de este tiempo que hemos estado aquí en este programa de capacitación, en este proyecto, hemos estado estudiando muchos temas relacionados con el papel del predicador, el cual es de suma importancia que haya por lo menos uno en cada congregación y que luego posteriormente puedan nacer más obreros del Señor. Por lo tanto, el no hacerlo, el no preparar más obreros, existe un gran peligro, el cual vamos a estar viendo aquí a través de esta lección, de esta sencilla lección. Por esa razón, mis hermanos, quiero animar a todos los que nos estamos preparando que tengamos a bien ese ánimo, ese deseo de prepararnos, pero no quedarnos con ese conocimiento, con esa experiencia, sino transmitirlo a otros para que haya más obreros capacitados para la obra del Señor y las nuevas generaciones no sufran por falta de predicadores. Por eso decía que no hacerlo es un peligro grave que va a traer muchas consecuencias para la obra y la organización de la iglesia. El futuro de la iglesia será afectado si nosotros no atendemos con diligencia esta invitación de preparar más obreros del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a leer las escrituras en el libro de Mateo capítulo 9, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Vamos a ver las palabras del Señor directamente cuando la Escritura nos dice que recorría todas las ciudades, hablando de Jesús. Él recorriendo ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el verso 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, el Señor mismo, estando Él en su ministerio personal, hermanos, el Señor mismo comprobó al ver las multitudes, al ver a mucha gente desamparada, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él mismo pudo ver que la mies es mucha y que los obreros pocos. Y eso que el Señor fue el primer maestro y el maestro por excelencia, quien empezó a preparar a sus discípulos para el ministerio, para la obra en la cual él iba a encomendar. Él los preparó, los mandó a predicar después que los había preparado, y luego dice la Biblia, porque la Biblia registra que después mandó a 70 más, y por implicación sabemos que Jesús los preparaba, Jesús los entrenaba. Por lo tanto, hermanos, vemos claramente que ese buen ejemplo del maestro de preparar a otros para luego mandarlos a predicar es una necesidad tan grande, hermanos, que nosotros hoy en día debemos seguir ese patrón, ese modelo, ese ejemplo.
Más tarde los apóstoles hacían lo mismo. Entonces, siguiendo nosotros ese patrón, es pues la invitación que estamos transmitiendo aquí por medio de este tema, para que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en ver a la multitud de personas que está dispersada y que cada día mueren personas sin haber oído ni una sola vez el Evangelio de Jesucristo por la falta de obreros. Y hermanos, cada vez es más grave este problema, porque cada tiempo hay menos obreros del Señor. Hay menos obreros. Y estamos hablando cada uno en la congregación o en la iglesia local donde se encuentra. Cada vez son menos los obreros comprometidos. Por lo tanto, Jesús dice en el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que estar rogando, tenemos que estar orando al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, hermanos. Pero en las oraciones personales y en las oraciones colectivas que hacemos como iglesia, la pregunta es: ¿cuántas veces y qué con tanta insistencia estamos pidiendo por los obreros? Hermanos, ¿cuántas oraciones estamos haciendo por los obreros? Pidiendo más obreros, pidiendo que Dios pueda darnos a hombres valientes con este deseo ferviente. Por esa razón, hermanos, el peligro de no preparar más obreros consiste en que no estamos siguiendo el patrón bíblico, el modelo bíblico que debe ser encargado a otros, porque hay un patrón, hay un modelo. Encontramos nosotros en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, es un encargo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No vamos a hablar de las cualidades de un predicador en este tema, pero sí vamos a enfatizar la importancia de buscar hombres fieles a quienes vamos a encargarle este trabajo. Hombres fieles que sean idóneos, que sean aptos para enseñar. Claro, no es de todos, hermanos, porque en el cuerpo de Cristo los miembros tenemos diferentes funciones. Cualquier función que cada uno tenga es para la edificación del cuerpo. Todos son importantes. El hecho que algunos tienen la capacidad de enseñar no significa que sean más que los otros, que tengan más valor. Ese no es el punto. Sin embargo, tenemos que estar observando y ayudando a los hermanos que tienen el deseo de predicar, para ayudarles en su preparación, en su capacitación, para que les encarguemos este trabajo de seguir predicando la palabra del Señor. Porque Dios quiere siervos, obreros, no contenciosos, amables, apto para enseñar. Dios quiere esta clase de obreros, pero qué triste, mis hermanos, que hace mucha falta. No hay. Hermanos, y a veces los pocos que hay, los pocos que quieren, muchas veces no los apoyamos. Muchas veces nosotros mismos que ya estamos trabajando en el oficio, en la obra del Señor, muchas veces no los apoyamos, no les animamos, no les ayudamos en su crecimiento. En una ocasión escuché de un hermano, con todo el deseo de querer predicar, se acercó a su predicador en la iglesia local donde él era miembro, diciéndole, expresándole su anhelo de trabajar en la viña del Señor.
y que él quería ayuda en el sentido de que él quería que su predicador lo preparara para este ministerio, para este oficio. Lo triste es que el predicador le dijo que él aprendió solo y que cada uno tiene que ver cómo se lo arregla solo y que cada uno tiene que buscar la forma de cómo prepararse a sí mismo, porque a mí nadie me enseñó y por lo tanto cada uno debe hacer lo que puede y cómo pueda. Qué triste, hermanos, es escuchar eso. Porque el hecho de que algunos hermanos se han preparado solos bajo ciertas circunstancias no significa que este es el patrón y el modelo a seguir, porque no es lo que vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Si usted va a ver el patrón, el modelo bíblico, usted va a ver al primer maestro, el maestro por excelencia, Jesucristo mismo, preparando a sus apóstoles, enviándolos luego a predicar, enviando a 70 y luego los apóstoles preparando a otros y estos otros diciéndoles que encarguen a hombres fieles que sean idóneos. Hermanos, el patrón bíblico es este, que sigamos ese modelo como Jesús preparaba a otros y luego estos otros a otros y así sucesivamente. Si alguien ha aprendido solo bajo cierta circunstancia porque quizás alguien no siguió el patrón bíblico, no tiene que seguir ese patrón no bíblico, sino ahora que sabe este patrón bíblico, tenemos que, hermanos, ajustarnos al patrón, seguir este modelo. Ahora ayudemos a otros, porque este es el modelo. Sin embargo, hablando del peligro de no preparar más obreros, es no seguir el patrón. Si usted decide no preparar a otros, entonces usted no está siguiendo el patrón de las Escrituras, el modelo bíblico. Y esto traerá graves consecuencias al futuro de la iglesia, de la organización de la iglesia. Hermanos, esto traerá un gran daño para las almas perdidas que están sin Cristo, muriendo sin haber oído ni una sola vez el Evangelio. Encontramos nosotros, siguiendo el patrón bíblico, acerca de cómo Pablo encargando a Timoteo, tienes que encargar esto a otros hombres que sean fieles, con cierta capacidad para este oficio, para ese trabajo. Es un encargo y lo vemos claramente que Pablo hacía este trabajo de preparar a otros, porque encontramos nosotros cuando Pablo, dice la Biblia, que llegó a Derbe y a Listra y había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice el 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El punto es que fue Pablo quien quiso que fuese con él este joven llamado Timoteo, porque era un hombre fiel, un hombre de buen testimonio, un hombre que podía, hermanos, aprender este oficio. Obviamente podemos nosotros inferir que Timoteo tenía buen deseo. Eso es parte fundamental también, que la otra parte desee trabajar en la viña del Señor. Pero Pablo no desaprovecha esta oportunidad porque sabe que este puede ser un buen candidato para el oficio de predicar. Y no se equivocó. Ustedes ven que Timoteo se preparó de tal manera que más tarde Pablo decía que él hacía el trabajo como él. Había aprendido muy bien de Pablo este trabajo, este ministerio, que Pablo tenía mucha confianza en la obra que hacía Timoteo. Más tarde vemos a Tito y a otros obreros del Señor que fueron, hermanos, capacitados por estos apóstoles, por estos hermanos. Aquí encontramos el patrón.
el patrón bíblico, hermanos, de preparar más obreros del Señor. En segundo lugar, hablando de este tema del peligro de no preparar más obreros, déjeme decirle que una de las consecuencias es que la obra y la organización de la iglesia será afectada. Sí, la obra y la organización va a ser afectada, porque la obra de la iglesia, hermanos, quizás todos los que están aquí recuerdan que la obra de la iglesia consiste en áreas: evangelización a las almas en Cristo, edificación a los creyentes, benevolencia. Pero en cuanto a la evangelización a las almas en Cristo, hermanos, la iglesia participa a través de su predicador, que está sosteniendo, que está colaborando a quienes lo tienen para el trabajo de evangelizar. Eso no significa que cada uno tiene que hacer obra personal de evangelismo. Pero una cosa es la obra personal y otra cosa es la obra de la iglesia. La obra colectiva, la obra de la iglesia, hermanos, predica el evangelio a través del predicador, porque para eso participa. Por eso cuando la iglesia en Filipos enviaba sostenimiento de las ofrendas a Pablo cuando estaba en Tesalónica, según Filipenses 4, Pablo reconoce y les dice que ellos iban a recibir frutos, iban a abundar en frutos, porque estaban participando en la obra de evangelización que Pablo hacía. De esa manera la iglesia está evangelizando, participando de esa manera. Si la iglesia no tiene predicador y no está invirtiendo sus fondos para un predicador, la pregunta es: ¿de qué manera la iglesia está evangelizando? Hablo colectivamente. Alguien dirá, pero es que hay hermanos que predican el evangelio, hay hermanas que predican. Sí, eso es obra personal. Eso es obra personal. Yo estoy hablando de la obra de la iglesia. ¿La iglesia está haciendo su obra de evangelismo? ¿De qué manera? Bueno, la manera como el patrón bíblico lo dice, que la iglesia participa, sostiene su predicador, quien está trabajando por la iglesia. Es un obrero de esa viña. Así que, hermanos, la obra va a ser afectada y la organización también, porque Efesios 4:11 encontramos ahí cómo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y dice también evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, los evangelistas, que son los mismos predicadores, son necesarios dentro de ese modelo, de ese patrón que Jesús constituyó en cada iglesia local, mis hermanos, para que éstos preparen a los santos en la obra del ministerio, edifiquen a los creyentes, hermanos, y puedan llevar a cabo la obra de la iglesia y haya una organización bíblica en cada iglesia local. Pero no preparar más obreros equivale a que la obra y la organización sea afectada. Quizás no en su momento, porque quizás en este momento la iglesia cuenta con el predicador que está haciendo este trabajo, en proceso para establecer a los ancianos, a los pastores. Quizás algunas ya están organizadas, en este momento quizás no tienen ese problema, pero si no preparan obreros, en el futuro la iglesia va a ser afectada en su obra y en su organización. Por eso vamos a ver este ejemplo que Hechos 11:22 nos dice acerca de la iglesia de Antioquía de Siria. La iglesia de Antioquía de Siria, mis hermanos, cuando inició a través de la predicación de algunos hermanos que eran miembros de la iglesia en Jerusalén, que andaban ahí esparcidos, dice que se establece la iglesia y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, verso 22. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia en Jerusalén? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Los predicadores, ¿dónde nacen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salió Bernabé? ¿Salió de algún instituto bíblico como hoy en día se menciona? No.
no salió de ninguna institución humana, sino salió de la iglesia en Jerusalén. Esto implica que estos obreros se capacitaban en la iglesia. Hay dos formas de capacitar. Eso lo podemos estudiar en un tema especial. Hay dos formas: que la iglesia prepare a sus obreros, obviamente a través del predicador que estará preparando, como estamos invitando aquí, o de manera individual, es decir, por obra individual. De manera individual, Pablo estuvo preparando a muchos, él no haciendo este trabajo como iglesia, sino como obra individual. Es precisamente lo que nosotros ofrecemos aquí. En este proyecto es una obra individual que su servidor ofrece para preparar obreros. Este es un ejemplo que vemos nosotros claramente en la obra individual de Pablo preparando a Timoteo, por ejemplo. Pero en el caso de Hechos 11:22, Bernabé saliendo de una iglesia local, que es la iglesia en Jerusalén. Por ende, hermanos, la iglesia en Jerusalén, a través de sus hombres calificados ahí, los apóstoles, por ejemplo, los profetas, los evangelistas ahí, preparando a más obreros. Por eso, Bernabé nace en una iglesia y sale de una iglesia local para ir a predicar, para ir a colaborar con la iglesia en Antioquía de Siria, una obra nueva. Pero cuán importante es, hermanos, que observemos detenidamente este patrón bíblico, porque la iglesia en Antioquía de Siria era una iglesia nueva, una iglesia que está iniciando, una iglesia que acaba de comenzar, pero miren la urgencia y la necesidad de tener un predicador, porque llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cómo llegó la noticia? No tenemos, hermanos, que dar todos los detalles de cómo llegó la noticia, pero podemos comprender que los que predicaron en Antioquía de Siria eran miembros de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué haría un miembro de una iglesia local si establece una congregación en otro lugar? Porque tuvo esa oportunidad, tendría que informar a la iglesia local lo que está pasando. La iglesia local tiene que buscar la forma de cómo atender esa obra nueva, porque uno de sus miembros o algunos de sus miembros han hecho esa buena obra. La iglesia tiene que buscar la forma de cómo atenderla. La iglesia en Jerusalén, afortunadamente, tenía muchos obreros. Envían a Bernabé. Más tarde Bernabé, porque si ustedes leen todo el contexto de Hechos 11, ustedes van a ver que Bernabé fue a buscar a Saulo. Saulo y Bernabé están en Antioquía. Dice, por ejemplo, Hechos 11:26, que estuvieron un año en Antioquía, y luego encontramos el registro que en Hechos 13:1, ¿cómo estaba la iglesia de Antioquía? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hermanos, ¿cómo estaba la iglesia de Antioquía después? Hermanos, después, y que no pasó mucho tiempo. Hechos 11:26 dice cuánto tiempo. Sin embargo, el buen trabajo de estos predicadores, Bernabé y Saulo, porque bien pronto llegó Saulo a la iglesia de Antioquía, esto también nos muestra la importancia de no trabajar solo en una iglesia. Y estos buenos hermanos predicadores preparan a otros, y la iglesia de Antioquía ahora tiene más de un obrero. Dice el verso 2, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, cuando el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para la obra que estaba el Espíritu Santo encargando, una obra de ir a predicar el evangelio a otras partes, a otras ciudades, donde vemos que más tarde se establecen más iglesias locales. Hermanos,
para cuando el Espíritu Santo decide que estos hombres, Bernabé y Saulo, haciendo un buen trabajo en compañerismo, es necesario que vayan a otras partes. La pregunta es, ¿cómo queda la iglesia de Antioquía de Siria? ¿Cómo queda la iglesia? La iglesia queda con obreros, no queda afectada. No queda afectada porque seguían el patrón de seguir preparando a más obreros del Señor. Ese es el patrón. Ese es el modelo. ¿Y cómo queda la obra de la iglesia? La obra queda funcionando. La organización también. Porque están trabajando, hermanos, están trabajando en ese encargo de preparar a más obreros para que la iglesia no sea afectada en obra y en organización. Pero qué triste es que hoy en día muchas iglesias locales están bien conformes sin predicador. Sí, sin predicador, bien conformes, bien contentas. Algunas niegan de que no es necesario. No es necesario, que los varones van a hacer lo que pueden, que los varones van a hacer el trabajo. La pregunta es, ¿cómo la iglesia participa en el área de evangelización si no están sosteniendo a un predicador o ayudando al predicador? Porque tienen la idea de que no es necesario. Por lo tanto, es verdad que hay muchos varones, porque hay circunstancias en las que los varones hacen un muy buen trabajo, eso no se niega, pero eso son obras personales, que cada varón, quien lo haga, tendrá sus recompensas, porque son obras personales, pero eso no es obra de la iglesia. Porque la iglesia está siendo afectada en su obra, porque no tiene un predicador, hermanos. ¿Y la organización cómo está? También es afectada. No están siguiendo el patrón de Efesios 4:11. Así que, hermanos, esto es urgente, esto es una necesidad. Esto es algo grave si no hacemos como Dios demanda. Ese es el peligro de no preparar más obreros, hermanos. Y en tercer lugar, otro punto importante acerca del peligro de no preparar más obreros es que se puede caer en una actitud como la de Diótrefes. ¿En qué sentido? La Biblia describe, y creo que todos ustedes son conscientes de esto, acerca de Diótrefes, según la tercera carta de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, dice el apóstol Juan, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan, el apóstol, dice que había enviado, hermanos, obreros de la viña del Señor para trabajar, para predicar, para animar a los creyentes. Pero resulta que en esa iglesia local había un hombre conocido como Diótrefes que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Esto implica que era un hombre orgulloso, altivo, ambicioso. Y muchas veces, hermanos, este puede ser un grave problema para muchos predicadores hoy en día. Se puede caer en esta actitud porque muchos predicadores dicen, no me conviene preparar a más obreros, porque si somos dos, entonces voy a perder mi puesto, voy a perder mi lugar. Yo tengo el primer lugar porque soy el único, hermanos. Tengo el primer lugar porque soy el único en la iglesia. El día que haya otro, entonces pierdo ese primer lugar. Puedo quedar en segundo lugar. Y si somos tres, puedo quedar en tercer lugar. Y yo no quiero perder el primer lugar en la iglesia. Esa es una actitud negativa, muy mala sobre todo, hermanos. Y por eso a muchos no les conviene preparar a otros. No les conviene. No les conviene porque ya cayeron en la actitud de Diótrefes. Quieren tener un lugar que no le corresponde. Y lo peor de todo, hermanos, es que esta actitud no solo afecta para que hayan más predicadores, también afecta para el establecimiento de los ancianos.
Nunca va a haber ancianos, hermanos, si no va a haber más predicadores, menos que hayan ancianos, porque este tipo de actitudes en predicadores, hermanos, muestra realmente el orgullo, la altivez y el corazón egoísta que ellos tienen, no pensando, hermanos, no pensando, no teniendo compasión de las almas perdidas, de la obra de la iglesia, de la organización de la iglesia, del futuro de la iglesia. Ellos no están pensando en el futuro de la iglesia, ellos están pensando en sus propios intereses, en su bienestar. Ellos están pensando en ellos mismos y no piensan en los demás. Qué triste es que haya predicadores con estas actitudes que, aunque no lo digan o aunque no lo acepten, pero sus hechos muestran que son tan egoístas, tan orgullosos, tan altivos, teniendo esta actitud de diótrefes, queriendo ellos tener el primer lugar en la iglesia. Y ellos dicen, mientras yo viva, aquí no va a haber otro predicador hasta que yo muera, como que si la elección fuera perpetua. Ellos no piensan como pensaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, no empezó solo. Llamó a 12 apóstoles, porque es mejor dos que uno. Y si somos más, pues mucho mejor. Hermanos, por eso las recomendaciones finales son las siguientes. En Hechos 11:22, devolviéndonos a este ejemplo de cuando inicia la iglesia en Antioquía de Siria, encontramos que la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé. Llegado Bernabé en Antioquía, dice el 25, que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo en Antioquía. ¿Qué significa esto? Esta recomendación que nosotros vemos aquí es que Bernabé no estaba acostumbrado a trabajar solo. Pablo tampoco. Ninguno de los hombres siervos del Señor acostumbraban eso. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy claramente el patrón de las Escrituras, de preparar más obreros para que hayan más obreros. Hermanos, más obreros para la viña del Señor. Bernabé salió de la iglesia en Jerusalén, donde estaban muchos obreros del Señor, donde no había rivalidad, donde no había competencia, donde no había egoísmo. Saulo también, aunque sabemos que se bautizó no en Jerusalén, en otro lugar, pero después vino y se juntó con la iglesia en Jerusalén. Bernabé dice, necesito un compañero. Fue a buscar a Saulo, los dos trabajan en Antioquía, dice el 26, que se congregaron allí todo un año. En Hechos 13, hermanos, llega el momento en que el Espíritu Santo y la iglesia de Antioquía de Siria los encomienda para la obra. Esto implica, hermanos, cuando la Biblia dice que fueron enviados, despedidos por la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, a pesar que era una iglesia con poco tiempo, había entendido el patrón bíblico de llevar el evangelio a otras partes, y esto implica que ellos tenían que sostener a estos hombres en sus viajes. Y de esa manera la iglesia de Antioquía participa en la evangelización, haciendo su obra y cumpliendo con la organización de la misma. Cuando estos hombres son enviados, Bernabé y Saulo, aún el Espíritu Santo prefiere que vayan dos, porque Jesucristo también dice, vayan de dos en dos, siempre era preferible y recomendable. Y luego encontramos en Hechos 15:39, después de ese recorrido, predicando en algunos lugares, estableciendo congregaciones, encontramos que regresan ellos regresan y luego hay un segundo viaje, Hechos 15:39, hay un segundo viaje, pero en el segundo viaje hubo un desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo un desacuerdo porque quizás algunos de ustedes que conocen la historia, el sobrino de Bernabé se había regresado
del viaje en el primer viaje, y en el segundo viaje Pablo no estaba de acuerdo que fuese Marcos con ellos, el sobrino de Bernabé. Hubo tal desacuerdo, no doctrinalmente, sino en este sentido de que Pablo ya no quería que fuese Marcos con ellos. Sin embargo, toman la decisión de que Bernabé se va a ir con su sobrino por un lado y Pablo para otro lado. Pero Pablo dice, el hecho de que hay un desacuerdo y que uno va a ir por acá y el otro por allá, no vamos solos. Bernabé toma a Marcos y Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Hermanos, que no nos acostumbremos a trabajar solo en una iglesia. Hermanos, porque es peligroso. Ese es el peligro. Hermanos, ¿cómo puede un predicador estar bien contento solo trabajando en una congregación donde hay mucha obra que hacer? ¿Acaso es suficiente con un solo predicador en una iglesia local? ¿Cómo puede un predicador estar tan satisfecho sabiendo de que hay mucho trabajo, hay mucha obra que realizar? Hay mucha obra. Hermanos, tenemos que seguir preparando a otros. Les contaba de aquel hermano que tenía mucho interés de predicar, pero su predicador le dijo que él no podía prepararlo porque él aprendió solo. Y que si él quería predicar, que él buscara la forma de cómo lograr este objetivo. Yo le decía a este hermano, ¿cuánto quisiera que usted estuviera en la congregación local donde yo soy miembro? Porque ya quisiera que los hermanos locales dijeran eso. Porque muchas veces, hermanos, en la iglesia local donde somos miembro, no hay varones con este deseo de trabajar en la viña del Señor. Estamos animando, sí, pero no siempre vamos a encontrar hermanos con la buena disposición. ¿Cuánto quisiera, cuánto daría que hubieran más varones en la iglesia local donde somos miembros con ese deseo de trabajar en la viña del Señor? Porque vamos a ayudarle en su capacitación, en su preparación y para que se una al trabajo y formemos un compañerismo y seamos colaboradores de este trabajo y sirvamos al Señor juntos. Si tenemos que compartir todo lo que sea necesario para que tenga también su sustento, lo podemos hacer. No vamos a comprometer nada. No vamos a caer en la conveniencia u otras razones que al final de cuentas, hermanos, van a afectar la obra de la iglesia, van a afectar la organización. Por eso, hermanos, no olvide, el peligro de no preparar más obreros se ve reflejado de manera clara en que toda iglesia y todo hermano que no está haciendo esto, no está siguiendo el patrón bíblico de encargar a otros este deber, este trabajo. Simplemente no está siguiendo el patrón. Y es grave, es grave. Porque ¿cómo puede una iglesia decir que es fiel al Señor no siguiendo el patrón bíblico en este sentido? En el sentido de preparar más obreros para la mies. ¿Cómo puede una iglesia decir que es fiel de sana doctrina siguiendo el patrón bíblico cuando en esto no lo sigue? Hermanos, animemos a la iglesia local, donde somos miembros, a que siga el patrón, no solo en lo que les conviene, en todo lo que Dios demande. Y también vemos que la obra y la organización puede ser afectada. Quizás no en este momento, pero en el futuro sí. ¿Estamos pensando en el futuro de la iglesia? Entonces, tenemos que trabajar. Por eso decía, mis hermanos, que ahora que muchos de ustedes, con la ayuda de Dios, hemos estado estudiando muchos temas relacionados con el papel del predicador,
y he tenido la oportunidad de recibir buenas noticias que muchos de ustedes han sido ya establecidos como evangelistas en las iglesias locales, no por haber recibido este curso, sino porque las iglesias locales han tomado la decisión de establecerlos a ustedes como predicadores, obviamente teniendo las cualidades, el deseo, la capacidad, quizás no mucha capacidad, porque no todos tenemos el mismo nivel, no todos. Porque quizás uno sea bueno, pero comparado de quién. Todo depende con quién se va a comparar, pero aquí esto no es una competencia. Por lo tanto, no todos tenemos el mismo nivel, pero todos podemos trabajar en la viña del Señor. Así que, hermanos, todos los que ya están trabajando como predicadores, este es el objetivo de este proyecto, hermanos. Este es el mejor agradecimiento para este proyecto, en que muchos hermanos se están estableciendo como predicadores por las iglesias locales después que han presentado su deseo, sus cualidades en trabajar en la viña del Señor, y la iglesia los establece. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos, quienes estamos ya trabajando como predicadores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos en la vieja escuela, como decimos aquí en el sur de México? ¿Quedarnos en la vieja escuela? No, no vamos a seguir con eso, sino vamos a seguir el patrón bíblico, preparando a más obreros, pensando en la obra y en la organización de la iglesia, y porque no queremos caer en la actitud de Diótrefes. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque nadie está libre de esto, de esta mala actitud. Por eso procuramos, todos los que ya estamos trabajando, procuremos preparar más obreros, y que estos obreros nuevos preparen a otros, y estos otros a otros, a otros y a otros, y así en generación hayan obreros del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no ignore y no haga de menos esta invitación. Que Dios nos ayude. Gracias por su fina atención.